todos mis amigos imaginarios, yo soy Bibliofílica y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que me parece bien interesante, que es la fórmula de Agatha Christie. Antes que nada, este es un video que no estaba segura de si hacer o no, pero el tema se me hace muy interesante. Ya saben que me gustan los videos con algunos spoilers y algunos no. Vamos a hablar de algunos libros y algunos ni siquiera los voy a tocar. Pero yo les voy a ir avisando en qué partes deben de saltarse y qué partes no, dependiendo del libro. Porque esta fórmula lo que nos permite es encontrar, deducir o al menos aproximarnos quién es el asesino en las novelas de Agatha Christie en base a algunos factores como si el detective es Poirot, si el detective es Miss Marple, depende del tipo de arma homicida o cuál es el medio de transporte al cual más se le hace referencia. ¿Y qué es lo que le vamos a leer? ¿Cuáles son esas particularidades que nos dice la fórmula? Bueno, es muy sencillo. Si en la novela predominan descripciones con sentimientos negativos, el asesino es mujer. Si son términos neutrales o positivos, el asesino es hombre. Cuando la causa de muerte es estrangulamiento, el asesino es hombre. Si la escena del crimen es una casa de campo, el asesino es mujer. Siempre en la mitad de la novela va a haber una pista que va a ser la clave, que es la que te vas a acordar decir, sí, fue fulanito, fue menganita. Pero esta pista, si basa a un objeto doméstico, significa que el asesino es mujer. Si es un sentido lógico deductivo el que te dice, es que eso no pudo haber sido así, es que aquí falta, es que no se puede, entonces el asesino es hombre. También en la gran mayoría de los casos el asesino está emparentado ya sea por sangre o por matrimonio con la persona asesinada. Si la acción ocurre en un vehículo de tierra o como por ejemplo un tren, el asesino es mujer. Pero si estamos hablando de vehículos que van por agua o por aire, el asesino es hombre. Si el detective es Poirot y la causa de muerte es un tipo de apuñalamiento, dígase puñal, dígase cuchillo, dígase abrecartas, el asesino se introduce al principio del libro. Pero en cambio, si la detective es Miss Marple y el motivo del asesinato tiene que ver con adulterio con dinero, entonces el asesino tarda un poco más en aparecer en la obra. Los datos que les presenté tienen una efectividad del 75%. Entonces a lo mejor no en todas las obras aparecen, no en todas las obras es tal como nos dicen, pero quiero que veamos cuáles casos sí y cuáles casos no. Y aunque la fórmula es interesante, yo quiero que lean Agatha Christie sencillamente porque la fórmula no abarca todos sus libros. Hay libros donde no se va a cumplir, hay libros donde ni siquiera es Poirot o Miss Marple el detective, hay libros donde no buscamos un asesino, hay libros muy variados donde la respuesta no es tan sencilla. Por eso quiero que analicemos algunos libros sí y algunos libros no, y yo les voy a dar las razones bastante válidas, creo yo, de por qué no vamos a hablar de esos libros que tengo. Y vamos a ver de los libros que he leído y que se pueden dar a aplicar la fórmula, cuáles sí aplica y parcialmente sí o no. Y al final del video les voy a tener las conclusiones de esta fórmula, si latina, si no latina, o al menos en mis libros. Vamos a empezar con los libros donde no vamos a aplicar la fórmula porque no tiene chiste. Por ejemplo, me voy a saltar Miss Marple de 13 problemas porque a lo mejor no en todos hay asesinato, no todos son muy largos comparados. Así es que el personaje fue introducido a la mitad, fue introducido al inicio. Este libro lo tienen que leer, pero me lo voy a saltar en este análisis. Otro libro que me voy a saltar es Problema en Polenza, porque en la novela que da nombre al libro es Parker Pine, el detective, que sabemos que no es detective, de hecho es un problema doméstico lo que resuelve. Y las historias que están aquí, algunas son de Poirot, algunas son de Miss Marple, pero insisto, son historias muy cortas, igual que en 13 problemas, como para analizarlas una por una. Cita con la muerte me lo voy a saltar porque no lo he leído. El misterioso señor Brown también me lo voy a saltar porque no es ni Miss Marple ni Poirot. Y realmente asesino como tal no. Es un jefe de la mafia, está buscando a una chica unos papeles, pero no hay un asesinato como tal que resolver. También me salto El tren de las 4:50 porque tampoco lo he leído. Por el mismo motivo que los anteriores, Tres ratones ciegos también son muchas historias, entonces no voy a analizar historia por historia. Entonces, esa es la parte sin spoilers. Esta es la parte tranquila donde esos libros no los vamos a tocar. Estos son los libros que sí vamos a analizar. Son poquitos, así que empezamos con los spoilers. Ya saben, aquí abajo van a estar las marcas de tiempo para que sepan cuándo sí y cuándo no pueden ver. Primer libro, Asesinato del Expreso de Oriente. Aquí en este libro es peculiar el asunto y no se cumple completamente, porque aunque la causa de muerte es apuñalamiento y estamos en un tren, el asesino sí se nos presenta al inicio, pero no es un asesino, son 12. Entonces podemos decir que el libro no cumple como tal porque no estamos buscando a un solo asesino. Y por el tipo de muerte que tuvo, tampoco podemos decir fulanito fue el asesino, o sea, es complicado.
Entonces a lo mejor no. Después tenemos asesinato en la vicaría. Esto no ocurre en una casa de campo, pero la detective sí es Miss Marple. Se cumple que fue la esposa quien lo mata, y lo mata por celos, lo mata por adulterio, lo mata porque está cansada y harta de él, y ciertamente no nos la presentan al inicio. Hablan creo que un poquito de ella, pero tarda un poco en aparecer. Entonces en este sí se cumple. Libro 2. El asesinato de Roger Ackroyd. Este libro es de los que yo considero de los mejores, pero cumple completamente con la fórmula. Porque tenemos el detective Poirot. Sí tiene un caso de asesinato por una incisión con un abrecartas, un puñal, una daga, una cosa así. Y sí, el asesino se nos presenta al principio del libro. Sí, la manera de descubrir quién es por lógica, y sí, el asesino es hombre. Y donde sí falla es que el asesino no estaba emparentado con el asesinado. Siguiente, sangre en la piscina. Aquí el detective es Poirot, y aunque ocurre en una casa de campo y la asesina es mujer, y sí, de hecho es la esposa, entonces está vinculado ahí. Y es una pistola lo que nos permite descubrir más o menos quién es. O sea, es entre chisborreo y asunto doméstico, no es una lógica. No es completamente lógico, pero ya que te lo dicen, dices, pues sí. 10 negritos. Aquí hay diferentes formas de asesinato, porque no solo es uno, son 10 personas que van muriendo. Y no hay ningún detective, no hay ni Poirot ni Miss Marple. Pero el medio de transporte aquí es barco. Y sí, el asesino es hombre. Muerte en el Nilo. Aquí el detective es Poirot. El asesino sí se nos presenta al inicio del libro. Y sí es hombre, y porque el método de transporte es marítimo, o sea, Nilo, barco, viene desde aquí. De hecho, si están... De hecho, se les digo que vayan a ver mi reseña de Muerte en el Nilo, y porque esta edición me arruinó este libro, que no es... A lo mejor no es de los mejores, pero no es precisamente malo, pero fue la edición del libro la que me lo arruinó. Y sí está emparentado el asesino porque era el esposo. Las manzanas. Sí es una asesina mujer, porque estamos en una casa de campo, y se descubre por... La pista es un aparato doméstico. De hecho, para mí la pista clave fue el jarrón, aunque falla en el hecho de que conocemos a la asesina desde el principio. Mistress McGinty ha muerto. Es Poirot y es apuñalamiento. Y falla en el sentido de que el asesino no se nos presenta al principio. O sea, es complicado no decir hasta dónde es el principio de esto, pero no es de los primeros personajes que se nos presenta. No es en casa de campo, no hay un medio de transporte que sobresalga, y también falla porque el asesino no estaba emparentado con la víctima. Novedades trágicas. Aquí al principio se nos narra un viaje en tren, y el asesino por eso debe ser mujer, entonces no falla porque el asesino es hombre, pero sí está emparentado con la víctima, es su hijo. Un crimen dormido. Tenemos un caso de estrangulamiento, y si es hombre, sí, al menos en esa parte. La fórmula acierta, pero sí tiene un índice como del 70%. Esta fórmula no siento yo que te arruine la experiencia de leer a Agatha Christie, porque no todos los libros, o sea, ya lo platiqué, no en todos los libros acierta, no en todos los libros hay un medio de transporte, no en todos los libros son Poirot o mismo para los detectives, no en todos los libros hay un asesinato, no en todos los libros hay... O sea, no es un patrón, no es un machote que ella siguiera para crear todas sus historias. O sea, que tiene su manera de ser con Poirot y su manera de ser con otros, pero no es como que todas las historias son iguales, y no es que por tener esta fórmula siempre vas a deducir quién es el asesino, no. Y francamente yo invito a todo el mundo a que lea a Agatha Christie, porque ella fue una gran escritora y sus libros son magníficos. Yo soy Bibliofílica, nos vemos en el siguiente video.